y díganle, Dios necesita hombres de valor. Hombres esforzados, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada por el Señor, ¿verdad? Esforzados en ser hombres, en ser hijos de Dios. Eso es lo que busca el Señor, ¿no? Hombres esforzados, no solamente el hombre que lleva, que provee, sino el hombre esforzado en su palabra, que traza bien la palabra de Dios. Amén. Hombres que sean un ministro para su hogar, un ministro de la palabra de Dios. Hombres que sean ejemplos, que sean seguidores de Cristo. Amén. De eso habla esta canción. El Señor busca a esos hombres. Ahora pregúntale a ese varón, ¿Dios encontrará ese tipo de hombre en vos? Y de eso vamos a hablar en esta mañana. El significado de padre en la Biblia. ¿Qué significa, ¿no?, que el Señor nos dejó sobre los padres en la Biblia? ¿Dios es padre de todos? Podemos ver por ahí si hacemos un análisis y comenzamos a ver en esta frase que dije yo, Dios es padre de todos, y podríamos decir sí y podríamos decir no también, ¿verdad? Pero hablando acerca de Dios como Padre, ¿no?, y desmenuzando esta palabra y podemos encontrar algunas divisiones en cuanto al significado de esta palabra. Y Dios es Padre de todos, podemos decir, sí. Dios como creador, ¿sí?, como que Él nos creó, es Padre de todos, ¿verdad? Dios es el fundador, Dios es el creador. En ese sentido, ¿sí?, Dios es Padre de todos, ¿sí? Por ejemplo, en Génesis, Adán dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Luego dice Génesis 5, del 1 al 3, habla que Adán engendró un hijo a su semejanza. ¿Sí? Adán y Eva estaban en el ideal, ¿verdad? En el huerto del Edén, ¿sí? Allí en una posición ideal de relación con Dios, ¿verdad? Que ellos, Adán podía hablar con Dios, así como podemos hablar nosotros, ¿sí? Pero después, cuando fueron expulsados por el pecado del huerto del Edén, ¿sí?, ya era otro mundo. No era el ideal, ¿sí? Y dice que el capítulo 5, del 1 al 3 de Génesis, que Adán engendró a un hijo a su semejanza. Tomando del mismo concepto, Malaquías capítulo 2, versículo 10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Pregunta Malaquías, ¿verdad? Después dice otra pregunta, ¿no nos ha creado un mismo Dios? Sí, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo, ¿qué decía? El apóstol Pablo, quiero que me acompañen a Hechos, al libro de Hechos, capítulo 17.
Pablo estaba en Atenas, se había encontrado allí con unos filósofos, unos sabios, ¿verdad? Y dice Pablo en el versículo 22 del capítulo 17. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio, decía el apóstol Pablo. Dice más, versículo 24, el Dios que hizo el mundo, ¿no? Ahí comienza a hablar de Dios como creador. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo, de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y dice, y todas las cosas. Amén. Dice el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27, para que busquen ¿a quién? ¿Para qué hizo Dios esto? Para que busquen ¿a quién? Si en alguna manera, dice, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente, dice, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Versículo 29, siendo pues, dice, linaje de Dios, dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o esculturas de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, ¿Dios creó a todos? Sí. Uno le puede preguntar a muchas personas allá afuera. Dice, sí, si al final todos somos hijos de Dios, te dicen, ¿verdad? ¿O no? ¿Mm? Eso dicen muchas personas afuera. Dice, al final, yo vivo como vivo, si al final todos somos hijos de Dios. Ese es el concepto que tienen muchas personas. Y acá Pablo dice, miren, Pablo les viene explicando, porque hablaba con estos sabios, con estos filósofos, y dice, yo veo acá en este lugar, dice que ustedes tienen, ustedes hablan que Dios, que todos somos hijos de Dios, pero de repente veo que hacen un Dios de un pedazo de oro, hacen un Dios de un pedazo de madera, hacen un Dios de un pedazo de piedra, ¿sí? Dice Pablo. Ahora, Dios es Dios de todos, Dios es Padre de todos, dice Pablo. Pero ustedes dicen, si Dios es Dios de todos, el Dios no conocido, ¿no? ¿Por qué haces de Dios ese pedazo de oro? ¿Acaso ese pedazo de oro es tu Padre? ¿Ese pedazo de oro es tu Dios? Él te responde, ¿no? Pablo decía, y les dejaba esto, ¿no? Decía, ¿están seguros de que Dios es Dios de todos? ¿De que Dios es Padre de todos? Entonces, Pablo dejaba esto allí, ¿verdad? Y les hablaba de la obra redentora y lo que decía el Señor, que ahora es necesario que todo hombre se arrepienta. ¿Amén? Ahora, otra
división, por así decirlo, podemos hablar de Dios como Padre de Israel, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a Dios como Padre, Jehová, Jehová de los ejércitos, ¿no? El Dios de Israel. ¿Mm? Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y destinó una descendencia especial, ¿no? En Israel, ¿sí? Podemos leer en Romanos esto. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 6, dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque porque no todos los que descienden de Israel, dice, son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa, son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió, dice, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Amén. ¿Sí? El Señor declaró a Israel, mi hijo eres tú eres mi primogénito, en Éxodo 4:22. ¿Sí? Pero acá vemos a Israel, ¿no? Como hijos de Dios por la creación, y también vemos por elección, pero también vemos por la obra divina. ¿Ah? Que no todos los israelitas son hijos de Dios. Porque no todos creyeron, pero dice el Señor que hay un remanente que sí creyó. Entonces es el Padre de ese remanente. Amén. Ser israelita nunca fue equivalente o sinónimo a tener una verdadera fe en el Mesías prometido. Ahora, haber recibido todas esas promesas, haber pasado un montón de situaciones el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ¿cuántos le dieron la espalda a Dios? ¿Cuántos quedaron en el camino por darle la espalda a Dios, ¿no? Ahora, en una tercera parte o tercera división, ¿sí? Podemos tomar a Dios como como Padre que nos adopta en Cristo. Amén. Así que mira a tu hermano allí y ayúdame y decirle, Dios, ¿sí? Como Padre que nos adopta en Cristo por la fe, ¿sí? En Él, en la obra redentora del Señor. Dios es tu Padre, ¿sí? Por medio de la fe. ¿De qué fe? De la obra redentora que Él hizo, ¿sí? Él vino a pagar los pecados, ¿sí? Tuyos y míos, ¿sí? Que no podían ser pagados de otra manera. Él vino y dijo, yo voy a pagar por mi hermana Ignacia. Yo voy a saldar esa deuda de pecado para que ella se arrepienta, para que ella pueda encontrarse conmigo. Amén. Entonces, esta adopción que nosotros tenemos a través de la sangre de Cristo está fundamentada ni más ni menos que en esa obra de amor que hizo Dios.
¿sí? Esa obra que, como dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo amó al mundo? ¿Cómo expresó ese amor? Dice que dio a su Hijo unigénito, su Hijo único, ¿sí? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dijo, necesito encontrarme con Sebastián, necesito encontrarme con Antonella, necesito encontrarme con Maxi. Entonces mandó a su Hijo Jesús, ¿sí? Vamos a Gálatas, capítulo 3, versículos 26. Gálatas 3:26 dice, pues todos soy hijos de Dios, pero dice, todos soy hijos de Dios, pero no queda ahí el versículo. Dice, por la fe en Cristo Jesús. Amén. Después vamos a ir a San Juan, libro de San Juan, capítulo 1. ¿Sí? Dios nos da el derecho de ser hijos cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón. A través de esa obra maravillosa, ¿sí? Pasamos a ser enemigos, esclavos del sistema de este mundo, a ser hijos de Dios, ¿sí? Y dice, le dije San Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el versículo 13, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, ¿de qué voluntad? De Dios. Ahora mira a tu hermano, mira al varón sobre todo. ¿Recibiste al Señor en tu corazón? Entonces sos hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Decile. Porque los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de hombre, por voluntad de sangre, ni de carne, sino por voluntad de Dios. A través del arrepentimiento, a través de que vos doblás tu rodilla y decís, Señor, te necesito, no puedo vivir sin vos. A través de que vos reconozcas tus pecados, te arrepientas de tu mal camino y puedas ir a la luz admirable de Dios. A través de eso puedes ser hijo de Dios. A través de ese camino, no hay otro. Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el camino. Jesucristo vino a alumbrar el camino del hombre, ¿sí? Pero es el hombre, ¿sí?, el que tiene que reconocerle. El reconocer que Él murió en la cruz, que Él derramó cada gota de su sangre por tus pecados. Y que no solo murió, sino que resucitó, ¿sí? Y a través de eso que resucitó también te hizo hermano de Jesús. Y te invita a vivir una vida a través de su palabra, a través de su manual de instrucciones, de su manual de padre. Te invita a vivir una vida agradable a Dios. Una vida que agrade a Dios. Que pueda ser un padre como el modelo que Dios nos dejó. Que pueda ser un padre que pueda trazar bien su palabra, que pueda guiar a su familia. ¿A quién? Si somos hijos de Dios,
¿A quién vamos a guiar? A los hijos. A Dios. Porque muchas veces nos desesperamos por darle cosas a los hijos, ¿verdad? Muchas veces, como decía nuestra hermana, trabajamos duro y está bien trabajar duro, ¿sí? Pero no se olviden de lo principal. No se olviden de lo principal, que es guiar a los hijos al Señor. Y para eso vino el Señor Jesús. ¿Sí? Hablábamos ayer también en el libro de Job, ¿sí? Que Job estaba en medio de su necesidad, en medio de ese momento de angustia, Job era un hombre que lo tenía todo. Job era un hombre muy distinguido, pero de repente lo perdió todo. De repente perdió su familia, perdió sus posesiones, perdió su salud, ¿verdad? Job estaba allí, desesperado, y vinieron amigos a verle y a querer aconsejarle, pero no fueron de mucha ayuda. Y el Job, en su angustia, en su problema, en su situación, decía, esto no me entienden, esto no saben lo que me está pasando realmente. Y Job decía, ¿cómo si buscando, manoteando, como palpando, allí como dice la palabra, decía Job en su angustia, como si Dios fuera hombre y se presentara allí, yo podría hablar, discutir con él y defenderme cara a cara? Dios mostraba esa necesidad de encontrarse con alguien superior. No sabía expresarse, pero había algo en su interior. Decía, si Dios fuera hombre, yo lo podría ver, podría hablar, podría defender mi causa. Job manifestaba la necesidad, ¿no? La necesidad de hablar así como nosotros hablamos con Dios. Para eso vino el Señor Jesús, a mostrarnos cómo había que orar, a mostrarnos día a día, conviviendo con sus discípulos, conviviendo con la gente, cómo había que dirigirse al Padre, cómo había que orar, cómo había que encontrarse, cómo había que tener esa relación permanente, Padre-Hijo, Hijo-Padre. A eso vino el Señor Jesús, y Job lo manifestaba en una necesidad humana allí. Más adelante Job sigue en su angustia y decía, ojalá hubiese un árbitro entre Dios y yo, porque yo no puedo. Si yo voy a presentarme delante de Dios, voy a perder seguro. Si yo voy a presentarme delante de Dios, no puedo estar ni un segundo allí parado delante de Él. No hay manera, decía Job. Ojalá hubiese un árbitro, y manifestaba la necesidad del Señor Jesús. Él ya allí, ¿no? Dios en su sapiencia, en su omnisciencia, en su omnipotencia, ¿sí? Nos hablaba a través de Job de esa necesidad de un Salvador, de que necesitábamos a alguien, un Salvador que venga a pagar por nosotros y que restablezca esa relación hijo-padre, padre-hijo, que se había roto por el pecado. Amén. Los creyentes somos adoptados legalmente. Se les concede en la corte divina el lugar y la condición de hijos. ¿Sí? En Romanos 8, Gálatas 4, Efesios 1 nos habla de eso. Efesios dice que la adopción es una bendición espiritual en Cristo, que está íntimamente relacionada con la elección y la predestinación. Amén. ¿Por qué Dios eligió? Vamos a ver qué nos dice Efesios, capítulo 1. Versículo 4
y 5. Amén. Lea Job. Le aconsejo que lea Job. Lea y pídale que Dios alumbre su lectura. Versículo 4 del capítulo 1 de Efesios. Según nos escogió, dice el apóstol Pablo, en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas. ¿Para qué eligió Dios? Para que fuésemos santos y sin mancha. Varón, ¿para qué te eligió Dios? Para que fueses santo y sin mancha. Efesios, ahora vamos a leer el versículo 6. Dice, perdón, el 5 no leímos, ¿no? En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, el versículo 6 dice, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos hizo aceptos a través de Jesús. ¿Sí? No, eso no puede pasar inadvertido. ¿Sí? Podés llegar a Dios solamente a través del amado, a través de Jesús, a través de su obra redentora. No hay otro, no podés saltearte ese paso, porque no serías hijo, no serías hija. Necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas reconocer, necesitas ver al Señor allí en la cruz del Calvario muriendo por vos, por tus pecados. Necesitas, si antes hablábamos para la derecha o para la izquierda, ahora tenés que ir para el lado contrario, porque ahora querés agradar a tu Padre. Todo hijo busca agradar a su Padre. Y acá el Señor nos mostraba ese modelo de Padre perfecto, de restablecer la relación a través de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Tenemos un Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es el Padre y también Dios es Hijo, a quien el Padre envió a llevar a cabo su plan maravilloso. Para eso, para restablecer esa relación. Amén. Ahora, vamos a leer San Juan 7. 5, perdón. San Juan capítulo 5. Versículo 17. Aleluya, sí, Señor. ¿Saben que a Jesús le encantaba llamar a Dios Padre? Le encantaba. Y a los judíos no les gustaba. A los fariseos no les gustaba. Dice la palabra de Dios en la primera vez que el Señor llamó Padre. El Señor Jesús llamó Padre a Dios. ¿Sí? Versículo 17, mi Padre, dice Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús, ¿se acuerdan? Estaba curando, sanando, era el día de reposo, un día sábado, ¿verdad? Y los fariseos allí, ¿no? ¿Cómo que está haciendo este hombre? ¿No? Un día sábado, un día de reposo. Y Jesús le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Jesús le hablaba de una nueva relación que tenía que haber, ¿verdad? Jesús les hablaba allí a los fariseos
que él estaba haciendo la voluntad del Padre, que no lo podían detener. Dice, está bien, Dios descansó en el día de reposo, pero su obra, su creación ya comenzó a rodar, ya estaba funcionando. No es que el Padre se sentó y todo se paró, la obra continuaba, la obra redentora ya estaba en marcha. Por eso yo vengo hoy, le decía el Señor Jesús. Y ellos le decían, ¿cómo puede ser que este tipo sane y encima trabaja en el día de reposo y encima llama a Dios como su Padre, se cree como Dios, ¿no? Y desde entonces buscaban matarle, buscaban lo peor. Ya era Jesús, era lo peor para ellos. Pero él le encantaba, como le decía, llamarle Padre a Dios. En San Juan capítulo 10, versículo 30, le dijo el Señor Jesús, yo y el Padre, uno somos. El Padre y yo, dijo el Señor Jesús, uno somos. San Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, Señor. Como el Señor quería decir, este es el modelo de relación. Y él vivía, y él oraba, y él hablaba con sus discípulos, y los discípulos lo veían orar, los discípulos lo veían hacer milagros, lo veían sanar, ¿verdad? Dice Lucas capítulo 23, versículo 34, ¿qué dijo el Señor? Padre, el Señor estaba allí en la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo le llamaba Jesús a Dios? Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Lucas 23, 46 también dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, Padre, Dios Padre, Aleluya. Dios Padre, Dios Padre te llama, Dios Padre te muestra el camino, Dios Padre mandó a su Hijo Jesucristo a caminar acá, como vos podés caminar. Pero Él no estaba buscando lo suyo, Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Él les hablaba a sus discípulos de la voluntad del Padre. Él les hablaba a sus discípulos de lo que decía el Padre. Él les mostraba a sus discípulos cómo era el modelo de Padre, para que sus discípulos puedan llevar esa palabra de bendición, esa palabra de luz a sus hogares y a cada lugar donde luego lo hicieron, ¿verdad? Por eso esa palabra maravillosa hoy está en tus manos, hoy está en tu celular, porque esa palabra siguió corriendo y seguirá corriendo hasta la venida del Padre. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos esperan al Padre? Entonces el Señor nos anima a ver este modelo de hombre, a este modelo de Padre. Jesús hombre caminó, Jesús hombre se relacionó como hijo con el Padre. ¿Amén? Entonces, como padre, como varones, ¿sí?, de Dios, poder mirar al Señor. Él es nuestro Padre, Él es el modelo a seguir, ¿sí? Nosotros como padres nos equivocamos mucho, ¿verdad? Cuando dejamos de mirar al verdadero Padre, cuando nos dejamos de expresar en ese amor que Él solo sabe dar. ¿Cuántos quieren ser como el Padre? ¿Cuántos hijos? Romanos 8. Dice el versículo 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. ¿Sí? Para no sigas leyendo. Mirá al varón que tenés.
Decirle, mira, escuchá lo que te voy a leer. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el versículo 17 dice, y si hijos, también somos herederos. Herederos de Dios, ¿y qué más somos? Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué quiere decir? Que por llevar su palabra, claro, a nosotros por ahí muchas veces nos gustaría quedarnos y que somos coherederos con Cristo nada más. Pero dice la palabra, hay una coma y dice, si es que padecemos juntamente con Él. Si somos, Cristo nos llamó hermanos también. Cristo, el Señor Jesús, luego de la resurrección, se encontró con María Magdalena y le dijo, ve a decirle a mis hermanos. Ya se lo digo en el San Juan 20:17. Amén. Jesús les dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Dice, más ve a quién. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo nos llamó Jesús? Dice, ve a decirle a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, y dice, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dice, anda a anunciarle que ya resucité, anda a anunciarle que me voy a encontrar con ellos. Qué maravilloso que es el Señor. Qué maravillosa que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a Gálatas, capítulo 4. El versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¡ah, papá! Papá, papito mío. Eso significa, Abba es una palabra en arameo que no fue traducida, está allí, pero es una expresión que dice, Abba, Padre, papá, papá. Es una expresión de necesidad del Padre. ¿Cuánto necesitas del Padre? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y dice, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Así que vamos a ponernos de pie en este mediodía. Amén. Y vamos a mirar a los varones. Y vamos a darle duro a los varones. Vamos a aprovechar. Vamos a decirle, varón, ya no eres esclavo, sino hijo. Si te has encontrado con Dios, sos hijo. Y si eres hijo, dice el Señor que también eres heredero de Dios, por medio de Cristo. Así que mira al Señor, varón. Mira al Señor, hombre de Dios. Mira al Señor, que eres el modelo. ¿Sí? Él es el modelo a seguir. Él vino a mostrarnos cómo que había que recomponer esa relación a través del Padre, y el Padre a través del Hijo, a través de esa voluntad maravillosa
de entregar a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario por vos y por mí. Amén. Y también dice el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, me abandonen, dice el Señor, yo no te dejaré. No sé cuál es la situación de cada uno, lo que cada uno atravesó, ¿verdad? Desde su niñez. Porque no todos tuvieron ese concepto de padre, ¿verdad? No todos tuvieron esa imagen de padre. El padre que sostiene, el padre que sustenta, ¿verdad? Pero yo te quiero hablar y te quiero dejar este mensaje en esta mañana de un padre perfecto. Quizás vos no tuviste un padre que te guió al Señor, pero el padre perfecto ya te tenía en los planes. Quizás vos no tuviste un padre por diferentes circunstancias de la vida, ¿verdad? Que te mostró que Jesús era el único camino a la verdad y la vida. Pero el Padre de los padres, el Dios creador, el Dios redentor, el único Dios poderoso, el Dios que te amó y te ama con amor eterno, Él sabía que vos eras su hijo. Él sabía que en el tiempo de Él vos ibas a encontrarte con Él. Entonces Él te alienta cada día a buscar en su palabra cómo es ser padre, cómo es que tengo que instruir a mi familia, cómo es que debo ser un varón de Dios, cómo debo caminar como hombre de Dios. De eso nos habla la palabra, de eso nos habla cada hermano que nos comparte, ¿verdad? La Biblia nos habla de cómo recomponer la relación con el Señor. Pero muchos allá no van a buscar la Biblia. Vengan los cristianos, ¿cómo viven? ¿Verdad? Nosotros somos la Biblia. Entonces te animo en esta mañana a poder encontrarte con el Señor, a poder recomponer esa relación con Dios. Y si tu altar de adoración está allí un poco dejado, un poco allí abandonado, te animo a que puedas cerrar tus ojos en esta mañana y puedas buscarle al Señor. Puedas tomar esta palabra y decirle: gracias, Señor, por ser tu hijo. Gracias, Señor, por ser mi padre. Quizás has sufrido mucho en la vida. Quizás la vida te ha jugado diferentes malas pasadas, ¿verdad? Pero hay un Dios Padre perfecto que te ama de verdad. Hay un Dios justo, un Dios maravilloso que te abraza con su palabra. Quiere recomponer tu altar, tu relación con Él, a través de su Hijo Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Ese es el Dios maravilloso que está acá. Solo tienes que creerlo. Solo tienes que abrir tu corazón y expresarte delante de Él. Él quiere escucharte en esta mañana. Quiere recomponer tu relación con Él. Dios está allí. El Padre quiere lo mejor para su Hijo. Es por eso que estás acá. Es por eso que estás escuchando esto. Porque Dios te ama en gran manera. Dios te ama de verdad. Dios es fiel. Dios no falla. Ese es el Dios al que buscamos servir cada día. Ese es el Dios que habla la Biblia. De ese amor puro, de ese amor de verdad, ese amor que no tiene grieta, ese amor que avasalla con tu vida, ese amor que va contra todos tus pensamientos que son contrarios. Ese amor que se establece en tu mente, en tu corazón y te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Habla con el Señor allí.
Habla con Dios como hablaba Jesús, como nos enseñó el Padre.